Estamos con el doctor Cristian Alonso, él es experto en aseguramiento, médico laboral, experto en teoría de seguros. Doctor Cristian, ¿cómo está la enfermedad laboral en Colombia? Mire, está igual que en el resto del mundo, es decir, con un subdiagnóstico muy fuerte y con una tasa que está alrededor de 100, 107, 108 por cada 100.000 y va subiendo o bajando dependiendo del año. Pero la verdad es que seguimos estando muy por debajo de lo que podríamos y deberíamos estar, que es casi 5 veces superior como podría ser en Europa. Yo creo que el tema de la enfermedad laboral sigue sin diagnosticarse y sin calificarse. Eso sigue siendo un problema para este país. ¿Quién tiene la obligación de calificar la enfermedad laboral? Básicamente, en primera oportunidad son la EPS, la ARL y la compañía de seguros del fondo de pensiones. Sin embargo, en la práctica hoy en día casi que esa calificación es exclusiva de la EPS por operatividad más que por cualquier otra cosa. ¿Esta tabla de enfermedades laborales que maneja Colombia tiene alguna diferencia con la del resto del mundo? Claro que sí. Yo diría que hay tablas de tipo cerrado, hay tablas de tipo abierto, hay mixtas y la nuestra es mixta, es decir, tiene la ventaja de ofrecer un listado de enfermedades laborales para que podamos elegir, pero también si no existe podamos demostrar el nexo causal, pero adicionalmente a eso tienen las 4 enfermedades directas. El gran problema es lo que hablamos al inicio, igual no se diagnostica. Entonces seguimos haciendo mucho énfasis en todos los músculos articulares, en todas las desórdenes por trauma acumulativo, pero seguimos sin tener muchos diagnósticos sobre las otras enfermedades, que seguramente es donde está el subdiagnóstico, creo yo. Para hacer la calificación, pues hay unos elementos. Hay que reconocer el nexo causal entre ese factor de producción y el efecto que produce. La tabla de enfermedades laborales pues ha crecido, hay un número importante de diagnósticos. ¿Cómo se hace esa determinación de Mira, básicamente el tema es establecer los 3 elementos de los que usualmente uno habla, que es un muy buen diagnóstico que requiere de una muy buena participación del sistema de salud para poder hacer un diagnóstico nosológico y clínico adecuado. Un factor de riesgo que depende mucho de las empresas en su evaluación, en su identificación de los factores de riesgo, y cuando estas patologías no están dentro del listado, la identificación y la clasificación del nexo causal. Por ejemplo, en el tema de riesgo psicosocial, hablan de la necesidad y la suficiencia del nexo causal y del factor de riesgo y de los factores multicausales. Entonces ya estamos avanzando un poco más en el tema de nexos causales. Por ahí en la época del Seguro Social, la primera causa era la hipoacusia neurosensorial. Así es. Hoy en día lo que más calificamos es lesiones del miembro superior, dolor lumbar. La hipoacusia está por ahí en un 5.º lugar y las de riesgo psicosocial vienen creciendo, pero muy poquito. Eso es cierto. Eso es muy cierto. Yo creo que ahí, sobre el tipo de diagnósticos, es lo que buscamos. Y es un poco el tema de lo que yo diagnostico, lo que sé. Por ende, si hacemos énfasis en cualquiera de las enfermedades, las localizamos y las calificamos. Hoy en día estamos con el mundo del síndrome de túnel del carpo, el síndrome del manguito rotador y sumados las epicondilitis pueden ser casi tan grandes como esos 2 diagnósticos, pero esos son los 3 primeros que encontramos siempre. El rol del empleador, los soportes empresariales, ¿qué debe remitir el empleador para poder asegurar esa determinación de riesgo? Mire, yo creo que la entrada de la resolución 1111 y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo nos dio una gran cantidad de elementos para poder aportar. El tema es hacerlo, porque digamos, si bien es cierto, el empleador le va a aportar la evaluación del puesto de trabajo, la evaluación ambiental o la evaluación de riesgo psicosocial con la batería, la del ministerio o cualquier otra que esté avalada. No solamente eso, sino qué hace el trabajador, cuáles son las labores que desempeña, cómo las desempeña, las jornadas laborales, los elementos de protección personal, las mediciones que tenga del riesgo,
en general eso lo debe aportar. El tema es que no puede ser que cuando se le pide lo realice. Hay 30 días para que él dé esa respuesta. Eso es cierto, eso es cierto. Y lo que estamos viendo es que muchos de ellos aprovechan esos 30 días para apuntar la mayoría de lo que tienen y de último la evaluación del riesgo, que es lo que al final terminan no teniendo o aportándolo, haciéndolo recientemente. En términos de teoría de la causalidad, pues se conoce que algunas de estas enfermedades son multicausales y otras uno puede demostrar básicamente esa intoxicación, sobre todo en riesgo químico, a partir de una exposición a un determinado elemento. Desde forma práctica, ¿cómo es recomendable abordar esas teorías de la causalidad? Okay, miren, yo creo que es bueno tener las dos visiones, tanto la epidemiológica de causa necesaria, causa suficiente, cuando hablamos de patologías unicausales. En algún documento del ministerio hablan sobre que esas teorías están mandadas a recoger, lo cual no es cierto. Cuando yo hablo de una patología como el saturnismo, pues es unicausal porque lo produce el plomo. Igual pasa para las de riesgo biológico, las de riesgo físico y las de riesgo químico. Pero obviamente en las psicosociales y en las ergonómicas, en las de riesgo biomecánico, obviamente que aplican las teorías multicausales. Y ahí yo no puedo irme sobre ni causa necesaria ni causa suficiente. Pero una teoría de causa eficiente, por ejemplo, es una teoría aplicable perfectamente, donde yo elijo cuál es la que atribuye o a la que le puedo atribuir más riesgo y esa sería la causa eficiente. Eso se lo atamos a los criterios de Bradford-Hill, secuencialidad, temporalidad, plausibilidad biológica. Eso es clarísimo y a mí me encanta mucho que ya oigo hablar mucho más del tema. Claro, cuando uno habla de epidemiología, los aprendió, que la causa precede al efecto, que haya una relación en la cual yo pueda decir, venga, cuando encuentre la patología, el factor de riesgo va a ser más alto y la patología va a aumentar su daño, ¿no es cierto? O cualquiera de los que allí aparecen en esta secuencia. Es bien importante y deben ser utilizados y debemos tenerlos en cuenta siempre cuando hagamos la calificación. Esa causalidad entonces tiene un componente epidemiológico y un componente jurídico, porque va a haber un resultado de reconocimiento de ese siniestro. Sí, desde el punto de vista jurídico, ¿cómo se interpreta desde ese ejercicio clínico que uno hace hasta el ejercicio jurídico? Que miren, es que ahí hay un punto y es que desafortunadamente puede haber una disociación entre lo jurídico y lo técnico en términos de teorías de causalidad, que es un poco de lo que estudiamos cuando hacemos estos cursos de orígenes, como una causa necesaria es una causa sine qua non. Entonces hay una correlación tanto jurídica como técnica. Y cuando hablamos de multicausal, pues obviamente estamos hablando de las teorías de multicausalidad, con causas, de causa eficiente. Esas teorías jurídicas siempre van pegadas a lo epidemiológico. El tema es que el abogado aprenda de lo epidemiológico y los médicos aprendan de lo jurídico para que podamos interpretarlo de manera adecuada y hacer la calificación de manera adecuada. O sea, ahí lo que se busca es una sinergia. Claro que sí, entre lo jurídico y lo técnico. Como dirían los abogados, dame la prueba que yo te daré el derecho. La prueba lo suministra el médico, el derecho lo suministra el abogado. Algunas patologías de estas generan secuelas. ¿Esa secuela cómo se debe entender? Esa secuela, dependiendo de la causalidad de la secuencialidad, debería ser o laboral o común. En general, si yo por ejemplo hago una cirugía y esa cirugía es para corregir una patología de tipo laboral y se genera una secuela o un daño posterior a ella, esa secuela o daño también deberá ser cubierto dentro del riesgo laboral. Obviamente que hay, por ejemplo, secuelas de tipo psíquico o de tipo psicosocial, esas también estarían incluidas dentro del proceso. Ahora, el tema es cómo hacer el nexo. Ese sí es muy importante, entonces ahí es donde yo recomiendo mucho las líneas de tiempo para poder establecer esa secuencialidad y esa causalidad. En términos de hacer la determinación del origen de la enfermedad laboral y del accidente de trabajo hay unas diferencias. Por ejemplo, el tiempo de presentación del evento. ¿Qué situaciones adicionales se deben tener además en cuenta?
Miren, es clave el tema de la diferencia entre los, primero por el tema prestacional, porque es diferente tener una enfermedad laboral frente a un accidente de trabajo en cuanto al tiempo que yo voy a tomar en cuenta para calcular el ingreso base de liquidación cuando se dé la pensión o cuando se dé la incapacidad permanente parcial. Pero adicionalmente es clave tener en cuenta que la enfermedad es de determinación médica. Si bien es cierto hay elementos jurídicos que debemos tener en cuenta, el técnico, el perito es el médico. Es clínico. Es netamente clínico. En cambio, en el accidente de trabajo lo que determinamos es una tipicidad en cuanto a las circunstancias bajo las cuales ocurre el accidente y la definición de accidente como tal. Entonces yo lo que tengo que definir es que este evento es típico frente a la definición y eso es jurídico, ¿sí? No significa que los médicos o que otros profesionales no podamos definirlo. Claro, aprendemos las herramientas y podemos determinar si es un accidente de trabajo o no, pero no va a poder darse que los que hacen accidente de trabajo determinen enfermedad laboral en términos de lo jurídico. Ahí ya en accidente de trabajo pues nos dedicamos a demostrar que sea súbito, el poder subordinante y el objeto social de la empresa son como las tres variables que van a determinar. Y eso que tú has dicho es netamente jurídico, es circunstancial. ¿Cómo ocurrió el accidente? ¿Dónde ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Quién dio la orden? ¿Quién no dio la orden? Y esos son elementos circunstanciales. Porque lo clínico únicamente que sería pues la atención, si hay coherencia entre lo que dice la persona, el resultado, si hay una proporcionalidad en la lesión, pues para poder definir si hay efectos verales. Claro que sí, claro que sí. Ahí sí entramos en la parte técnica. Y venga, sufrió un daño en rodilla. Ese daño en rodilla corresponde al mecanismo fisiopatológico de cómo ocurrió y lo que se produce en el individuo. Eso sí es cierto, eso sí es técnico. Pero el resto no. Esto sí es, tendríamos que mirarlo desde el punto de vista jurídico. Algunas personas cuando tienen un accidente de trabajo o una enfermedad laboral pueden acceder a una indemnización por una sola vez, que es lo que conocemos como incapacidad permanente parcial. ¿Cuándo se sucede ese evento? Bueno, mira, básicamente la diferencia está en la magnitud del daño. Y esa magnitud del daño la definimos con la calificación de la pérdida de la capacidad laboral. Pues cuando estamos hablando de pérdida de capacidad laboral entre el 5 y menores al 50%, estamos accediendo a esa indemnización fosfataria. Con una cosa interesante, es que si el accidente de trabajo, por ejemplo, o el accidente de tránsito coinciden en lo mismo, yo puedo tener acceso a dos indemnizaciones, la de accidente de trabajo y la de SOAT, porque al fin y al cabo esa misma pérdida no riñen y se pueden pagar las dos, a pesar de que ambas sean incapacidades permanentes parciales y sean un valor único de pago por indemnización. Muy amable el doctor Cristian Amoroso. Muchas gracias, los esperamos en el curso.